Si usted cree que la actual escalada militar en el estrecho de Taiwán es simplemente una antigua disputa territorial entre Washington y Beijing, está mirando el tablero equivocado. Lo que se juega a 160 kilómetros de la costa china no es soberanía política, es una estricta cuestión de matemáticas, infraestructura crítica y la supervivencia sistémica de la economía moderna. Bienvenidos a la mesa de guerra de Realpolitik 360. Hoy vamos a desclasificar el verdadero botón de apagado de la civilización digital, el escudo de silicio. Comencemos. Hablemos de monopolios absolutos. En el mundo corporativo se nos enseña que la diversificación es la primera regla de la supervivencia. Sin embargo, toda la arquitectura tecnológica de la humanidad depende casi exclusivamente de una sola isla de 36.000 kilómetros cuadrados. La empresa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, no solo fabrica chips, es la única forja en la Tierra capaz de producir en masa el 90% de los semiconductores más avanzados del planeta. Los procesadores de 3 y 5 nanómetros que dan vida a la inteligencia artificial, los sistemas de guía de misiles hipersónicos, los servidores de Wall Street, los teléfonos satelitales y el sistema nervioso de cada vehículo moderno, absolutamente todo respira a través del silicio taiwanés. Replicar la infraestructura de TSMC en Estados Unidos o Europa no es un problema de dinero, es un problema de física y tiempo. Construir un ecosistema equivalente tomaría décadas, una década que el mundo no tiene. Para entender la magnitud real de este cuello de botella, debemos hacer una escala táctica a 9.000 kilómetros de distancia, en Veldhoven, Países Bajos. Aquí opera ASML, el monopolio más exclusivo de la tecnología global. Si TSMC es la forja, ASML es el único guardián del fuego. ASML tiene un dominio absoluto sobre las máquinas de litografía ultravioleta extrema. Estamos hablando de las piezas de maquinaria más complejas jamás construidas en la historia de la humanidad. Cada unidad pesa más de 180 toneladas, cuesta un mínimo de $200 millones y está compuesta por más de 100.000 piezas individuales. La óptica es alemana, cortesía de Carl Zeiss, con espejos tan precisos que si tuvieran el tamaño de la Tierra, la mayor imperfección no superaría el grosor de un cabello humano. El sistema láser de Exímeros es estadounidense. Es un milagro de la física aplicada que dispara láseres a gotas de estaño microscópicas 50.000 veces por segundo para generar plasma. Nadie, ni siquiera China con su poderío industrial masivo y espionaje corporativo, puede realizar ingeniería inversa a esta máquina. La cadena de suministro para replicarla simplemente no existe fuera de la red de aliados occidentales. Y aquí radica el mayor disuasivo geopolítico que los estrategas en Beijing deben tragar con amargura. Incluso si el Ejército Popular de Liberación lograra un desembarco perfecto y tomara las instalaciones de TSMC en Taiwán intactas, se encontrarían con un cascarón vacío. Las máquinas de ASML requieren mantenimiento constante, calibración en tiempo real y componentes de repuesto diarios controlados desde Europa. Más aún, tanto ASML como TSMC tienen la capacidad técnica de ejecutar un botón de apagado remoto, un kill switch. Con una sola orden digital, las fábricas de $200 millones en Taiwán se convertirían en pesados e inútiles bloques de metal. A esta anomalía geopolítica interconectada se le conoce en los círculos de inteligencia como el escudo de silicio. Es, en la práctica, la doctrina de defensa más sofisticada jamás creada por una nación. Taiwán se ha vuelto tan indispensable para la economía de Estados Unidos, de Europa e incluso de la propia China continental que su destrucción física garantiza una destrucción mutua asegurada a nivel financiero global. Pero aquí es donde los analistas de medios masivos se equivocan y donde la teoría choca con la realidad operativa. El verdadero riesgo para su empresa, para su cadena de suministro o para su portafolio de inversiones no es una guerra cinética o un desembarco anfibio al estilo de Normandía. Una invasión militar destruye el premio antes de capturarlo.
El escenario táctico más probable, el verdadero cisne negro, es la cuarentena. Imaginen un martes cualquiera. Beijing no dispara un solo misil. Simplemente despliega su masiva guardia costera y su milicia marítima para crear un perímetro aduanero alrededor de la isla. Declaran que, por motivos de seguridad nacional y regulaciones internas, todo buque mercante que entre o salga de los puertos de Kaohsiung o Keelung debe ser inspeccionado por autoridades continentales. Se cortan los cables submarinos de Internet bajo la premisa de reparaciones. Se imponen zonas de exclusión aérea por supuestos ejercicios navales indefinidos. No se necesita disparar una sola bala para asfixiar a Taiwán y apagar el motor digital del mundo. Sin la importación diaria de gases especiales, químicos purificados y energía, las fábricas de TSMC se detienen en cuestión de semanas. Analicemos la telemetría de este colapso. ¿Qué significa exactamente una interrupción operativa de 30 días en el estrecho de Taiwán? No es un problema asiático, es una ruptura catastrófica en su cadena de suministro inmediata. Las pérdidas proyectadas no se miden en billones de dólares, se miden en la paralización absoluta del crecimiento industrial. Día 15 del bloqueo. Las acciones de Apple, Nvidia y AMD colapsan al quedarse sin su único proveedor de semiconductores de vanguardia. Día 30. Las cadenas de montaje de la industria automotriz global se detienen por completo. Hoy en día, sin chips, no hay vehículos. Día 60. La fabricación de equipos médicos críticos, la infraestructura de telecomunicaciones y los servidores en la nube entran en un racionamiento extremo. Y aquí es donde debo hacer una pausa analítica desde la experiencia directa. A lo largo de mis 25 años al mando de operaciones y gestión de riesgo institucional en el sector previsional y financiero, he auditado innumerables matrices de vulnerabilidad. Y les puedo asegurar algo, la ceguera periférica es la principal causa de muerte corporativa. En nuestra región, en América Latina, existe la peligrosa ilusión de que el estrecho de Taiwán es un problema lejano, un titular exótico en las noticias internacionales. Las juntas directivas revisan sus riesgos de inflación local, sus normativas laborales, pero omiten el abismo logístico. Si usted gestiona agronegocios en Sudamérica, debe saber que los tractores autónomos y los sistemas de riego de precisión que sostienen sus cosechas dependen de esos chips. Si usted dirige operaciones mineras, los sensores de sus flotas pesadas nacen en Taiwán. Si usted es parte del sistema bancario y previsional, la criptografía que protege los ahorros de millones de personas corre en servidores que se apagarían sin el suministro asiático. Una cuarentena en Taiwán colapsaría instantáneamente las exportaciones de materias primas desde el sur del continente, porque los puertos de destino en Asia entrarían en paro logístico. Las corporaciones occidentales y latinoamericanas gastan millones de dólares anuales en analizar ciberataques o fluctuaciones menores de mercado, ignorando que el mayor punto de fallo único de la historia humana está expuesto a merced de un incidente naval a miles de kilómetros de distancia. La lección para los directores ejecutivos, gestores de fondos y planificadores estratégicos es brutal pero necesaria. La diversificación de la cadena de suministro ya no es una simple ventaja competitiva para poner en un informe anual. Es un mandato absoluto de supervivencia. Si su infraestructura operativa, sus exportaciones o su seguridad de datos dependen directa o indirectamente de la estabilidad del mar de la China Meridional, usted está operando con un riesgo no calculado. Y en el mundo institucional, el riesgo no calculado es negligencia. La anticipación estratégica es la única póliza de seguro viable en este nuevo orden mundial. El tablero se está moviendo rápidamente y las reglas del comercio global se están reescribiendo en tiempo real. ¿Está su organización preparada para operar en un mundo donde el flujo de los microchips sea utilizado como un arma de asedio? ¿Tiene un plan de contingencia para un apagón logístico de 90 días? El debate queda abierto. Deje su reporte y su análisis operativo en los comentarios. Estaré leyendo sus perspectivas para integrarlas en la matriz de nuestro próximo briefing. Esto es Realpolitik 360. Evalúe sus cadenas de suministro
y mantenga el radar encendido.